cuando uno empieza a doblar la apuesta, cada vez es más difícil salirse. ¿Qué había apostado tanta plata? ¿A qué había apostado tanta otra? Yo ya no me puedo salir, tengo que apostar más. Usted tiene que invertir en lo que entiende. Y yo no entendía en qué carajo me estaba metiendo. Álvaro Rodríguez es Shark en Shark Tank Colombia y creador de Boss Tank, el podcast donde cuenta la verdad de los negocios sin filtros. Hoy viene a desmantelar los mitos más repetidos del emprendimiento con la experiencia de alguien que los vivió y sobrevivió para contarlo. La realidad, la gente emprende por necesidad. El 80% emprende por necesidad. Usted tiene que perseverar y tiene que empujar, pero a veces la perseverancia te va a llevar a la quiebra. El único problema que yo tengo con la perseverancia es no saber cuándo se vuelve terquedad, Diego. Métale perseverancia, pero usted tiene que entender en qué se está metiendo. Siempre por lo general es tarde. Cuando uno se da cuenta que no es perseverancia, sino el ego el que está hablando. El camino al éxito y el camino al fracaso son casi idénticos. Yo estoy sintiendo que las redes sociales y el contenido está frustrando a la gente porque está vendiendo temas muy inspiracionales y aspiracionales, pero no está entregando el contexto completo. El que está en su día a día consumiendo y consumiendo eso, estamos convenciéndolo de que algo está mal en él y estamos frustrando a las personas que están sosteniendo el tejido empresarial de los países en América Latina. Este episodio fue gracias a HubSpot. Si estás aquí es porque crees, como nosotros, que sentarte frente a la persona correcta te puede cambiar la vida. Y eso es exactamente lo que hacemos cada semana. Te conseguimos un lugar en la mesa. Todos los lunes, un mentor nuevo, un cerebro nuevo, una receta distinta. Pero aquí está lo importante. Yo no pregunto por mí, pregunto por ti. Por todos los que nos escuchan, que también están sentados con nosotros en la mesa. Así que si quieres seguir haciendo parte de estas conversaciones, recuerda suscribirte y activar la campanita. Puedes hacerlo en el botón de abajo o escaneando el QR que vas a encontrar en pantalla. Álvaro, como hablábamos en la llamada preparando el episodio, has estado en muchos podcasts, de hecho tienes tu propio podcast, y has contado muchas veces tu historia. Entonces quise hacer algo muy diferente con vos, un poquito arriesgado, y cambiar algo la dinámica de lo que usualmente estamos acostumbrados. Pero antes de empezar con eso, que ahorita les cuento qué es, quiero que todo el mundo esté en la misma página, que todo el mundo tenga el mismo contexto sobre vos. Entonces empecemos por ahí. La gente te puede conocer porque eres Shark de Shark Tank, porque eres inversionista, porque eres emprendedor. Pero cuéntale a las personas quién es Álvaro Rodríguez y a qué te dedicas para que todos estemos en la misma página y podamos comenzar el episodio con la misma información. ¿Qué más, David? Gracias por invitarme, por cuadrar esto, por venir hasta acá. Muy feliz de compartir estos espacios. Y sí, la verdad es que últimamente se vuelve como, los podcasts se han tornado muy personales porque yo creo que eso genera cierto morbo y la gente como le gusta. Pero pues mi historia tampoco es que sea yo no creo que sea tan interesante, entonces es rico como refrescar esos temas. Yo realmente creo que soy más creo. Yo me volví más conocido fue por mi esposa, que mi esposa pues vive de lo público. Sí, es una figura pública que ha hecho toda su carrera de los 17 años. Y yo creo que eso empezó a hacerme a mí más público, porque yo realmente de público tengo poco. Cuando yo estaba arrancando con ella, estaba arrancando un podcast de emprendimiento y yo, como te contaba, fue más, no porque yo pensara que iba a estar, iba a volverme una figura pública de emprendimiento, sino porque estaba cansado de emprender y me quería quejar y votar como ese dinero con alguien porque ya tenía aburrido como a mi equipo, a mis socios, y estaba mamado de la frustración. Entonces dije, no, le pedí a mi hermano que me grabara y dije, voy a hacer un video, voy a contar la verdad del emprendimiento. Y empezó así. Y el podcast en ese momento ya se llama Boss Tank, ser tu propio jefe. No había muchos. ¿Te acuerdas? Los podcasts antes era como más fácil filtrarlos. Y le empezó a ir muy bien. Fue número uno en Colombia, número uno en Latinoamérica en todo el tema de emprendimiento, de finanzas. Y creo que ahí empezó como a generarse como un personaje, pero realmente yo no tenía mucho más que contar, aparte de compartir como herramientas, hábitos, cosas así, y unos invitados geniales, porque yo sí, gracias a Dios, me considero que soy una persona que tiene buenos amigos y he hecho buenos amigos alrededor de hacer empresa. Eso es lo que hago yo. He hecho empresa, he fracasado muchas veces. Mi negocio no es que sea tan sexy como hacer una startup y que se vuelva famosa. Es más de esos tradicionales que arrancan con poquita plata, arrancan con un equipo chiquito y van creciendo. Y a medida que van creciendo, pues van viendo otras oportunidades. Y eso es como me he desarrollado yo. Trabajo con mi familia, a mí me encanta eso. Mi hermano me acompaña en todo. Y la mayoría de proyectos que arranqué por mi lado, los terminé incluyendo una empresa familiar donde está mi hermana, mi hermano,
Mi papá todavía, que ha sido uno de mis principales pilares de cómo emprender, cómo hacer empresa en este país o en esta región. Y es eso. Yo básicamente, bueno, estoy en Shark Tank. Creo que lo de Shark Tank sí lo abrió más el tema de hablar de emprendimiento. Y ahí como que uno empieza a volverse más público, ¿no? Y por lo general me paraban siempre, tú eres el esposo de Laura, ¿sí? Ahora soy, tú eres el papá de Luca. Ahora es peor porque son muy poquitos los que me paran a decirme, ay, me encantó tu podcast. Son más los que me dicen, ay, tu hijo es divino, ay, tu esposa la admiro mucho. Yo ya desarrollé la capacidad de saludar y conversar con alguien sin tener ni idea quién es, porque siempre me asusto que sea como un fan de mi esposa y no quiero como que hacerla quedar mal, ¿no? Y a veces se me acercan personas que no tienen nada que ver con la obra y yo no, y me pongo a hablar con ellos y después me doy cuenta que es que oyeron un podcast o están sufriendo tal vez la frustración del emprendimiento y les di como ese empujoncito para que se dieran cuenta que no están solos en esto. Eso es más que todo el por qué soy relativamente conocido, ¿no? Que eso es relativo. La manera en la que usualmente hacemos todos nuestros episodios es como navegar un poco la historia de la persona y adentrarnos a explorar todas esas lecciones y aprendizajes que hay en todo el camino que han vivido. Ese es uno de los formatos que tenemos. Y el otro es, una persona sabe mucho de un tema e intentamos desglosar y empelotar ese tema. En este momento, pues en este episodio, lo que quisimos hacer básicamente es entender vos cómo pensás los negocios, pero no tanto preguntándote por tu experiencia, sino preguntándote con la experiencia de otras personas. Entonces, recolecté varias frases de emprendedores, figuras públicas, que yo creo que Pero pueden ser... más así, ¿quién la dijo o solamente lo vas a tirar así? Lo que pasa es que hay Después unos voy que son quedo muy mal. aleatorios. Echó al agua algún amigo o No, algo. relax, no son amigos, no te preocupes. Bueno, listo. Bueno, a no ser de que seas amigo de Henry Ford. No, bueno, no. Vale. Pero entonces te voy a dar las frases y las conversamos, que me parece que pueden salir cosas muy interesantes de las frases que escogimos. Voy a hacer un disclaimer antes. Cualquier cosa que vas a decir ahí que no tengo ni idea, ¿no? Para que todos lo tengan claro, esto no está preparado. Todos tenemos experiencias distintas en los negocios y algunas cosas le funcionan a unos y algunas cosas le funcionan a otros. Yo solo puedo hablar de lo que yo puedo hablar, ¿eh? Y habrá cosas que he oído súper inspiradoras, ¿cierto? De frases de personas que uno cree, yo no estoy ni seguro si las dijeron o no, pero se vuelve como parte ya de la cultura de, por ejemplo, Henry Ford. Pero hay unas que me parecen que he aplicado y que son chimbísimas, o que a mí no me han funcionado, ¿no? Parece que no significa que no sean buenas o que no le han funcionado a otro. Bueno, echamos para adelante. Yo creo que cuando comenzamos el podcast, nunca pensamos que todas las entrevistas van a ser como un anillo al dedo a todo el mundo. Simplemente les damos como una caja de herramientas para que vean qué herramienta les sirve y qué herramienta no les sirve. Y puedan tener como formas de hacer ensayo y error y probar qué les puede funcionar en su camino. La primera es del señor, pues de tu querido amigo Henry Ford. Así lo conozco para no cagarla. Tanto si crees que puedes, como si crees que no puedes, tienes razón. ¿Cuánto del éxito realmente crees que depende de la mentalidad de las personas? Yo antes creía que el 100%, ahora creo que por ahí el 80, 70, pero sí sigue siendo muy importante. Porque más allá de la mentalidad de la que le venden a uno de, que tienes que luchar y tener claro y pensar en grande y todo eso que está bien, yo sí creo que uno se tiene que imaginar las cosas y a partir de esa imagen que uno se crea, el cerebro empieza a encontrar puntos en común, ¿sí? Entonces, sí tener una mentalidad, o sea, la mentalidad tuya te tiene que decir a dónde quiero llegar, qué quisiera hacer. Y a partir de ahí, los puntos como el cerebro va atando caos. Entonces yo creo que esa sí es importante y si realmente uno cree o se imagina algo y dice, no, yo no la veo, no sé por ahí, probablemente no llega, ¿sí? Pero si uno es capaz de imaginarse algo, yo creo que no hay que tener claro, uno normalmente no tiene claro cómo, pero simplemente tener como claro eso, el punto donde uno quiere llegar, sí ayuda muchísimo a que el cerebro se enfoque y cuando el cerebro se enfoca empieza a encontrar respuestas en las cosas del día a día. Esto lo hablaba mucho ayer también,
el tema reticular, si es verdad, y eso lo habla mucho Mel Robbins, que también lo hablaba contigo, es cuando uno le da al cerebro cierta información, el cerebro empieza a buscar coincidencias, ¿no? Sí, entonces el famoso carro rojo, ¿eh? Entonces, no pienses en carros rojos y empiezas a ver los carros rojos porque el cerebro empieza a buscar cosas y cómo relacionarlas. Entonces, si eres capaz de imaginarte algo, el cerebro va a empezar a buscar esas conexiones y esos puntos y atar esos cabos. Entonces, en ese sentido, yo creo que si uno sí se imagina las cosas, la probabilidad de lograrlas es mucho mejor. Cuando uno no es capaz de visualizar eso o de imaginárselo, básicamente lo que le está diciendo al cerebro es no gaste tiempo en eso. No ponga el foco en eso porque no hay forma. Y el cerebro, pues, el cerebro es una máquina muy eficiente. Entonces se usa donde debe usarse. ¿Y dónde está el otro 20 o 30%? Si el 80% o 70% depende de la mentalidad, la otra parte del éxito, ¿dónde crees que está? La disciplina a mí me parece que sigue siendo muy importante. La perseverancia, que es algo que uno tiene. El único problema que yo tengo con la perseverancia es no saber cuándo se vuelve terquedad, Diego. Diferenciar eso a mí me queda muy difícil. Entonces, el hecho de ser perseverante también puede significar que uno es un terco y que el ego no lo deja aceptar que está haciendo o que tal vez lo que está pensando que iba a hacer no es lo correcto. Entonces, si uno logra diferenciar eso del ego o diferenciar la perseverancia del ego, la perseverancia es clave. Porque tarde o temprano las cosas, si uno espicha las cosas y empuja las cosas, tarde o temprano se empiezan a abrir posibilidades. Entonces, esa es una importante. Y la disciplina es en el trabajo, en enfocarse en lo que uno quiere hacer. Em, yo creía que el esfuerzo era parte importante, pero yo creo que hoy el esfuerzo lo percibo distinto. El esfuerzo es no amargarse uno, no, sino esforzarse, pero entendiendo que uno disfruta de eso. No sé. Es como hacer deporte. Uno se esfuerza, es un esfuerzo real, uno se siente cansado, pero uno al final sabe que lo va a disfrutar. Yo digamos, en la bicicleta me meto unas esforzadas y la sufro todo el camino y digo, ¿y para qué, Dios mío? Pero cuando llego allá arriba y siento como ese frito que, uy, la logré, sé que me voy a sentir bien. Entonces es como un esfuerzo, pero también un esfuerzo sabiendo que uno puede disfrutar ese proceso, ¿no? Y que va a disfrutar lo que está haciendo. Y no necesariamente el esfuerzo tiene que ser padecimiento. Sí, sí. Es algo así, lo estás leyendo bien. Es decir, no, como yo lo entendía antes, que el esfuerzo es, estoy comiendo mierda, pero es que toca, porque es parte de. No, comer mierda no es parte de necesariamente. Hay que aguantar ciertas cositas, pero no que se vuelva el hábito de comer mierda. Entonces siempre digo que el emprendedor tiene que desarrollar cierto gusto por comer mierda, por la mierda, ¿no? Que le sepa la mierda rico un poquito, pero un poquito. Y necesariamente creo que las conexiones y necesariamente los recursos, uno obviamente no es tan romántico, no le quieren vender la idea de que uno puede lograr todo, pero la realidad es que con recursos y con relacionamiento el camino se hace más fácil. Entonces, eso es parte de la ecuación. No estoy diciendo que no se pueda lograr desde cero, mucha gente lo ha hecho desde cero, pero cuando tú tienes un terreno ya abonado, pues arrancaste con una ventaja. Hay personas que no tienen esa ventaja. Y eso les dificulta las cosas. Entonces dependen más del esfuerzo, dependen más de esa mentalidad, de aguantar, de creer que se puede hacer, pero tienen el hándicap de las personas como tú y como yo que pudimos estudiar, conocer personas, relacionarnos, tener acceso a información privilegiada en el sentido de que te digan cómo funcionan las cosas, tener mentores. Hay gente que no tiene eso. Se le queda más duro, simplemente. Y no se puede negar el acceso a recursos también. No, y yo creo que cuando uno es como vos o como yo que hemos tenido oportunidades, lo que uno tiene que convertirse es en un habilitador de sueños, en ayudar a otras personas a que, así no hayan empezado con las mismas condiciones, puedan seguir avanzando y seguir corriendo, porque mucha gente lo necesita. Sí, y lastimosamente, a veces las personas podemos sentirnos atacados por ese tipo de personas, porque esas personas tienen mucha hambre. Y el hambre es una de esas otras cosas que ayuda, ¿no?
Entonces uno a veces como que no quiere, ay, no, este tipo no, que es muy cansón, o como que no quiere ayudar. Pero realmente lo que uno tiene que entender es, oiga, es que hay personas que no tuvieron esas oportunidades, esos espacios, y les toca apoyarse en otras cosas, apalancarse en lo que tienen, lo que tuvieron. Y es el hambre, el puta, tengo que hacerlo. No tengo opción, no tengo colchón, ¿sí? No tengo alternativa. Eso a veces se siente odioso, pero yo he aprendido a apreciar a esas personas. Quiero hablar de algo que mencionaste ahorita, porque lo tenía más adelante, en otra frase. Es decir, me dañaste una de las frases, Perdón. pero no, relax. Pero es esta fina línea entre la perseverancia y la terquedad. Porque me acuerdo que tuvimos un invitado donde dijimos, o donde él me dijo como, bueno, usted tiene que perseverar y tiene que empujar, pero a veces la perseverancia te va a llevar a la quiebra. En tu experiencia, yo sé que es imposible identificar en todos los casos cuándo es perseverancia y cuándo es terquedad, Diego, pero ¿qué has aprendido de esa lucha? Entre saber cuándo seguir avanzando porque algo es una buena idea o porque simplemente tu ego no quiere aceptar que perdiste y que no fue la idea adecuada. Honestamente, no es fácil, ¿sí? Y uno confunde muchísimo. A mí el principal valor que saqué de mi papá fue eso. Y yo lo veía en la casa. La perseverancia. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Esto sale, esto sale, esto sale. Y le salía. Entonces no es que tenga yo como la experiencia en esa perseverancia no sirve para un carajo, no, sí sirve, ¿sí? Pero tiene una mezcla. Más que la terquedad, yo no le tengo tanta rabia a la terquedad, porque eso también es como parte del carácter y la convicción y todo, pero el ego es una cosa muy brava ahí, y más cuando no le ha funcionado. Entonces cuando uno dice, si eso funciona, yo no cambio esa carta, es mi carta. Por lo general siempre es tarde. Cuando uno dice, no, ya no más, fue tardísimo. Y me ha pasado 2 veces. Una de las veces fue la razón por la que arranqué el podcast. Fue realmente frustrado y decepcionado de la perseverancia, con el purpose, el Propósito. propósito de vida. Cuando uno tiene propósito, entonces no trabaja porque cuando amas lo que haces, entonces no es trabajo, sino todas esas cuentas, todo eso que uno empieza a leer al principio, que es como esa primera relación que uno tiene con los temas de crecimiento personal y de emprendimiento y todo es súper inspirador. Y creo que es difícil vender algo que no sea inspirador. ¿Y qué estabas haciendo en ese proyecto? Era una plataforma tecnológica. En ese momento se empezó a hablar, te estoy hablando hace 9 años, de inteligencia artificial, ¿no? Lo que hoy es ChatGPT, imagínate el nivel de ego. O sea, Álvaro Alman. Sí, ¿verdad? Si yo iba a ser un ChatGPT, man. Entonces, con la pasión que sí siento y sobre todo la claridad que tengo de la importancia de la micro, pequeña y mediana empresa. Para mí esa vaina es, si uno no cuida la micro, pequeña y mediana empresa, no hay empresas grandes, no hay economía, no hay empleo, ¿sí? En ningún lugar del mundo, especialmente en Latinoamérica. Eso lo tengo claro y eso, de esa convicción no me arrepiento. Pero entonces, en ese momento queríamos desarrollar un consultor virtual para micro y pequeños empresarios, pero yo acababa de hacer una contratación con una gran empresa consultora internacional y fue muy caro, Mm. ¿sí? Tú sabes más o menos de las que te estoy hablando. Sí, la tengo aquí. Entonces el plan estratégico y era $100,000, creo que costaba. Y la experiencia fue, nos mandaron a unos socios súper inspiradores, los tipos súper preparados y uno se emociona mucho y las metodologías son interesantes. Pero al final después mandan como unos junior y el junior del junior y termina uno con su equipo de trabajo sentado todos los días como intentando seguir una metodología, pero al final lo que hicieron ellos fue como enfocar la conversación con los equipos y el plan estratégico lo terminamos haciendo con mi hermano, el de operaciones, el financiero, y yo me sentía súper orgulloso, pero a un costo muy alto. Entonces dije, oiga, ¿qué hacen las micro y pequeñas empresas que no pueden pagar esto? Igual necesitan un plan, una metodología para tener una hoja de ruta. Y ahí me encontré con una persona con el que coincidíamos en ese problema que había y lo íbamos a solucionar a través de un chatbot con una metodología
a través de preguntas y respuestas, ese chatbot iba a ayudarle a hacer al emprendedor un plan de negocio, un flujo de caja proyectado, un plan comercial de marketing. Era espectacular. Lo que hoy hace ChatGPT, lo que hoy hace Claude, lo que hoy hace Perplexity, todas esas que son una berraquera, yo digo, "Ay, Dios Una mío, locura. mire que no estaba tan mal". Hoy lo digo, en ese momento, el ego de pensar que porque ese era mi propósito, porque era un propósito real y valioso, noble, porque eso había venido al mundo, eso era terrible. Yo todavía me acuerdo de eso, no, yo vine al mundo a esto. Me acuerdo con los de Rappi, uno los oía hablar al principio de eso, no, nosotros vamos a cambiar el mundo. Y eso suena súper chistoso. Pero yo lo reconocí en ellos en ese momento. Rappi también está arrancando en esa época. Ujú. Y, y yo sentía lo mismo, iba a cambiar el mundo con esto. Voy a darle la posibilidad a los micro, pequeños y medianos empresarios de tener un plan estratégico y salir adelante. Entonces yo decía, esta vaina no tiene pierde, porque esto es loable, esto es una berraquera, esto es una necesidad, es un problema, es una solución verdadera, y se me olvidó que yo no sé nada de tecnología. ¿Sí? Se me olvidó ese detalle, que no tenía ni idea en qué me estaba metiendo. ¿Sí? Y esos consejos de uno debe invertir en lo que más o menos conoce. Eso lo dice Warren Buffett, no yo, ¿no? Em, por fin me caló. Yo nunca no entendía muy bien a Warren Buffett en ese sentido. Tipo, sí, usted tiene que invertir en lo que entienden. Y yo no entendía en qué carajo me estaba metiendo, porque todo el desarrollo tecnológico era la base de ese proyecto. Yo podía ayudar con la metodología, con los contactos, con el relacionamiento. Y entonces empezamos a hacer ese desarrollo y a mí me mostraban unos, ¿cómo se llamaba eso? Como un mockups. Yo le tengo un resentimiento al tema tecnológico por eso, que es un error, me tocó volver a cogerle cariño. Entonces me mostraban como unos mockups y entonces yo decía, no, esta vaina funciona genial. Un mockup es como Sí, como un pilotico un ahí. piloto ahí de cómo va a funcionar Exacto, la pero no es aplicación o la real, pues, plataforma. es Ujú. una maqueta. No es funcional, es como de diseño. Exacto. Mira, se va a ver así, entonces te espicha acá y se abre aquí las preguntas. Y decía, no, esta vaina Y ahí cambia el mundo. estabas vos Cambia el creando mundo. Anthropic. Exacto. Mira, imagínate la ignorancia mía en ese momento de lo que yo medio lo entendía, pero yo no dimensionaba la estupidez en la que estaba pensando que vamos a lograr hacer. ¿Sí? Se necesitan, ¿cuánto le han invertido a estas Uf, empresas? Se no, un necesitan billetal. 100 mil millones de dólares No para más, yo más. creo que más. Entonces, y yo lo estoy haciendo con recursos de personas cercanas míos. De, obviamente, cuando yo me siento a vender esto, la gente me copiaba, porque era un problema real, porque era un tema importante, porque era yo el que estaba detrás de esa vaina, y quemé mucho capital social, porque metía gente, convencía entidades No, públicas a organizaciones privadas, tipo fundaciones que apoyaban emprendimientos, convencía al sector público de la necesidad de esto en ese momento. Y entonces, claro, yo ya hice todo mi papel, que era vender la idea, entonces a mí me creían, ¿cierto? Y vender la necesidad, y era una necesidad real. Y resulta que mientras tanto nadie estaba haciendo el verdadero trabajo, que era, oiga, esa vaina va a funcionar. Y se demoraba, más plata, más desarrolladores. Los desarrolladores en ese momento empezaron a ser como el oro, porque eran poquitos, eran caros, son todavía, pero antes eran más divas los desarrolladores. Entonces te dejaban tirar un proyecto si no le gustaba la actitud de las personas que, "Ah, yo me voy". Y ahí los contrataba al otro día otra empresa tecnológica. Entonces era muy difícil sostener un equipo de trabajo. Todo era remoto. Yo no tenía como ese contacto con el que yo me sentía cómodo de tener el equipo de trabajo como alrededor. Y fueron saliendo como versiones, ¿no? Los betas. ¿No? Y yo ya había vendido esa vaina, ¿no? Y se lo vendí a empresas, se lo vendí a fundaciones, se lo vendí a entidades públicas, porque de verdad yo quería generar ese impacto. Y eso fue un desastre, ¿no? Y un desastre fue que los emprendedores, yo no entendía, la dinámica con el chatbot era súper compleja, porque no se entendían la persona. Hoy con el prompt, lo que es el prompt, sí, puta, me da risa acordarme. Em,
el emprendedor, yo le hacía unas preguntas a través del modelo y el emprendedor de pronto no la entendía y contestaba algo que no era lo que tenía, o no era lo lógico para contestar, no porque no fuera inteligente, sino porque no entendió la pregunta, punto. Y entonces el chatbot entendió otra vaina y tiraba un día hice un ejercicio con unos emprendedores, mira, no, Álvaro, está del carajo esto, pero estamos un poco perdidos y eran los primeros, entonces yo les dedicaba tiempo a esos primeros, nos sentábamos, hacíamos como el feedback y me muestran el resultado. Eso era como un plan, ¿no? De marketing, el plan estratégico, el plan comercial. Y yo leía esa vaina y decía, puta, ¿qué carajos hizo usted? ¿Esta vaina de dónde salió, güey? No, que eso me lo dio la herramienta, se llamaba Steve, una herramienta que tenía nombre y todo. Y Me lo dio Steve. sí, me lo dio Steve. Yo, no, no puede ser, venga, lo volvemos a hacer, usted hizo algo mal. Y esa vaina me di cuenta lo perdido que está. Yo no sé, esa vaina se desarrolló, eso está mal. Algo pasaba y se perdía, Steve se perdía en la conversación y tiraba unos datos que no servían para un carajo. Y que peor, podían tirarse una estrategia real buena que estaba haciendo el emprendedor. Y yo dije, no, Mike, hay que parar esta vaina, porque fue vergonzoso para mí. Y además, él estaba haciendo el impacto contrario. Entonces, eso para mí fue muy duro. Y el ego, para volver al punto, no me dejaba soltarlo. Y entonces, ya después de que como un zapato, tocó devolver licencias, no pude cumplir contratos, ni siquiera pude entregar las licencias de contratos que ya tenía firmados. O sea, el negocio financieramente ya estaba en equilibrio y no pude ni siquiera, porque eso era una vergüenza. Muchos errores, muchas cosas que no funcionaban. Entonces, como como todo tipo persistente, dijimos, no podemos hacer así, pero con este equipo podemos hacer desarrollo para mi sector, que es el de la logística. Yo puedo hacer modelos predictivos para saber los barcos cuándo van a llegar según las cosechas de las cargas de los importadores y entonces cómo va a ser la congestión de los puertos y a partir de ahí la distribución de los espacios de almacenamiento y la distribución de los camiones. Bueno, con este equipo yo puedo hacer eso. Ya no pude hacer esto, no puedo cambiar el mundo, pero puedo cambiar mi sector. Más plata, más No, oso, Álvaro. más, ya metí a mi hermano, a mi familia y lento, lento. Y no, que ya vamos. Y mi mismo equipo tecnológico de mis empresas me decían, pero Álvaro, es que no logramos conectar con ese equipo que trajiste. Y la famosa pivoteada, ¿no? Que las pivoteadas para mí no sirven para un carajo, honestamente. Sí, es intentar como con el ego decir, voy a corregir por este ladito a ver qué... Y algunas han funcionado, pero muy pocas. Yo creo que eso es más en el modelo de negocio de levantar capital y de tener que, o sea, tener que hacer que funcione. Sí. Pero imagínate mi caga después de haber, sí, darme cuenta de ese fracaso. No entendí que era que yo no sabía en lo que me estaba metiendo, que yo me tenía que capacitar, era para saber cómo podía desarrollar tecnológicamente esa idea, ¿sí? Sino pensar, no, es que no pudimos esto porque es muy complejo, no, vamos a desarrollar esto porque de esto yo sí sé, ¿cierto? Entonces yo ya sé logística, pero yo seguía pensando que es que yo tenía que saber era el problema, del sector que íbamos a solucionar, no, yo tenía que saber era de tecnología. Pero el ego no me dejaba, entonces perdí una plata acá y después vine y le hice perder plata a mis socios acá de un negocio que nadie me estaba... Y claro, pero entonces me siento, y como suena tan romántico, vamos a hacer un modelo predictivo para saber los barcos cuando llegan, según la demanda, entonces yo les voy a evitar la congestión, los picos, entonces, puta, Álvaro, ¿en serio? ¡Wow! Sí, claro, no jodas, Álvaro, voy para adelante con eso. Otro desastre. Y cada vez es más grande, entonces cada vez yo tenía un profesor que tiene tenía la teoría más cula del mundo y me decía, la teoría del bus. Y yo le decía, pero qué teoría tan cula. Hasta que la entendí en Gary Brewer, que él decía, probabilísticamente hablando, la persona que lleva esperando un bus está dispuesto a esperar más que el que acaba de llegar a esperar el bus. Y yo decía, no, pero eso no tiene lógica. ¿Cómo así? Si el huevón lleva esperando un bus una hora y llega uno y lleva 10 minutos, ¿cómo el que lleva una hora va a estar dispuesto a esperar otra hora? Pues tiene más aguante el que lleva 10 minutos. No, Álvaro, esa es la teoría del bus. Y me decía, era de financiero. Y ahí la entendí y es cuando uno empieza a doblar la apuesta, cada vez es más difícil salirse. Es el tema de los costos hundidos. Claro, no, es que yo ya me apuesta a que había apostado tanta plata, a que había apostado tanta otra, yo ya no me puedo salir, tengo que apostar más, porque es que ya es muy grande la apuesta. Y una cosa es perder 100 millones, otra cosa es perder 1.000 millones, otra cosa es perder 100.000 millones, lo que sea. Entonces cada vez la apuesta es más alta, entonces cada vez uno está más dispuesto a esperar el bus.
Sí, se lo esperó una hora y entendí, lo llamé. Ese día lo llamé al profesor y le dije, profesor, Cabuzano será el último. Decía, "Ah, por fin entendí". Me decía, así ve, Alvarito. Y claro, entonces el ego. No, yo no puedo. No, la gente va a decir, todo mi capital social. Hasta que ya un día era evidente, ya era un tema que, mira, que yo no tengo ni idea de qué estoy haciendo aquí. Paro y paro. No, pero Álvaro, y paro ya, y ahí sí fue hasta con grosería y mañana me devuelven los computadores. Yo no, ya. Y los que estamos de socios nos repartimos los computadores que tenemos. Dejé proyectos hechos a la mitad, todo, pero a lo que iba es, siempre por lo general es tarde. Cuando uno se da cuenta que no es perseverancia, sino el ego el que está hablando. Entonces decir que hay un punto, un sweet spot donde uno dice, ay, aquí ya me estoy pasando, no, no, es difícil. Es difícil y hay que ser cuidadoso. Hay que ser cuidadoso. Lo único que saco de todo esto, métale perseverancia, pero usted tiene que entender en qué se está metiendo. ¿Sí? Como lo de las criptomonedas o las stablecoins y todo eso. Yo no tengo ni idea. Yo no logro entender esa vaina de las stablecoins y el otro día estaba metiéndome en una y metiendo unos ahorritos y unos ahorritos, no, que es que se va a disparar. Que no. Y después me acordé otra vez usted metiéndose en cosas que no entiende. Vendí, salí. Se dispara, si no se dispara, no tengo ni idea por qué, entonces mejor no me meto en eso. Antes de seguir, quiero conectar con la historia que nos contó Álvaro. Hace casi una década intentó crear una herramienta de inteligencia artificial para acompañar a los micro y pequeños empresarios, mucho antes de que existiera lo que hoy todos usamos. Esa tecnología por fin llegó, pero la pregunta ya no es si la tienes, sino si la estás usando bien. HubSpot le preguntó a 720 líderes de marketing, ventas y servicios en Latinoamérica y España una sola cosa: ¿la inteligencia artificial los está haciendo producir más o producir mejor? De esa pregunta nació un reporte que desglosa qué están haciendo distinto los equipos que sí ven resultados en 2026. Lo que más nos gustó es el hallazgo central. El 86% de los equipos ya están utilizando inteligencia artificial, pero la mayoría solo incrementa el volumen de trabajo, no la calidad. Y ahí está el valor del reporte. Te muestra exactamente dónde están esas brechas y cómo cerrarlas. Es completamente gratuito y puedes encontrar el enlace en la descripción. En este momento puede ser muy fácil decir, o no muy fácil, pero como muy evidente decir que fue ego. Pero es que también hay una fuerza muy importante y es cuando uno cree que la reputación de uno está en juego. Ese es el ego. O Lo sea, ¿crees mismo. que son lo mismo? Pues claro. La reputación. Claro, mi capital social. Lo que meto. Qué oso. Pero lo importante también de ahí que la gente se puede llevar es que ningún error te lleva a fracasar para siempre. O sea, de cualquier caída uno se puede levantar. Pues obviamente no de cualquier caída. Hay caídas ya muy duras y cosas de estafas y... Claro, Pero no, yo no le estaba haciendo daño o sea, no quería hacerle daño a mis inversionistas o a mis socios. es A parte mis del juego. socios, eran más, pues eran socios. Yo no tenía inversionistas, yo tenía socios, que es más doloroso aún. Cuando es un inversionista ni de viejo, usted sabe, ¿cierto? Acá la probabilidad es que salga bien, regular o mal, y por lo general sale mal. La probabilidad más alta es que el negocio no funcione, no que funcione. Esa es una probabilidad baja. Pero eran socios y eran amigos que los monté en el cuento. Entonces sí era ego, No, porque muy yo duro. decía, yo no puedo quedar mal. Por ejemplo, mis papás me dicen a veces, yo te ayudo. Yo les digo, no, 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 a mí no me den nada. Yo no quiero que si en algún momento yo me quiebre o pase algo conmigo, yo no quiero arrastrarlos a ustedes conmigo. Yo me voy solo. Sí, pero bueno, los papás son papás, siempre van a querer ayudar. Pero no los he dejado. Sí, pero pues no tiene de malo. Yo creo que al final te termina ayudando de una manera u otra. Uno Ah, rechaza total. mucho eso también es ego un poco. Eso que está diciendo, uno rechaza mucho porque no quiere tener lo suyo. Está en terapia, pues. Yo también aprendí mucho sobre la fuerza, porque yo chocaba mucho con mi papá por eso, cuando trabajamos juntos todavía. Em, Porque yo no sé, o sea, pero es que si tú la fundaste, entonces eso no es mío. Y yo le metía candela a esas empresas y les iba súper bien y yo me esforzaba mucho. Y había una vaina que me dolía como un berraco, para hablarte de esa parte de los papás. Y es que yo le trabajaba a un par de empresas, le trabajé mucho y les fue muy bien. Y con eso hicieron otras inversiones y crecieron más. Y la gente siempre decía, oiga, su papá es un putas. Y eso para mí era, como así que mi papá es un putas? Si no, usted no me está viendo, usted acá, me está entregando el negocio a mí o no. Uy, pero esa empresa cómo ha crecido. Dígale a su papá que lo felicito, ese es un putas. Dice, pero huevón, estoy yo aquí con usted cerrando este negocio y lo he hecho con 10 más. Y esa vaina a mí me caía de la patada, pues, en la cara. ¿Sí? Puro ego.
Hasta que me di cuenta que después, vale, yo me sentí tranquilo cuando un negocio que fundé yo facturó más que esas empresas. Y ahí como que solté, dije, bueno, ya demostré. Sí, ya maduré. Sí, ya, o sea, ya, no, ya como que realmente vale huevo lo que la estupidez que estoy diciendo, ¿no? Pero para que lo tengas en cuenta. Pero no, el ego es una cosa que tal vez yo creo que es de las cosas que más le hace cometer unos errores. Te voy a recomendar un episodio que tenemos, que yo sé que no te gusta, pues, o por lo menos no tienes mucho tiempo para escuchar podcast, pero te debes escuchar el episodio que grabamos con Santiago Molano. Hablamos mucho del ego, mucho del ego. Santiago Molano me suena. ¿Quién es? Él tiene una empresa que se llama El Taller, pero trabaja como temas del ego, a veces de pareja, pero es muy bacano. Ese 20 o 30% restante a lo que es mentalidad, hay un factor que para mí es muy importante y no sé si sea para ti, pero te voy a leer la frase para que opinemos sobre ella. Y es, tú creas tu propia suerte. Y para mí hay como cierta parte que entra en conflicto con eso, porque yo sí creo que la suerte existe, pero vos como le decís a una persona que no tuvo oportunidades, que muchas veces no tiene que comer, que se crea la propia suerte cuando lo único que puede ver es la comida que va a tener en el plato en la noche. No, eso es muy berraco. Y es como un insulto yo digo, es un insulto a las personas que se están quemando, ¿no? Y que no la logran y que la sufren todos los días. Porque entonces le está diciendo, usted no tiene la más mínima posibilidad. Porque usted tiene que crear tu propia suerte. Pero ¿y cómo? ¿Cómo? Yo sí estoy seguro, vuelvo y juega, cuando uno se dedica a algo, tiene claro hacia dónde quiere ir, es disciplinado, vuelvo y juega. Yo creo que el cerebro, más que suerte, empieza a encontrar coincidencias. ¿Sí? Entonces, uno está más atento y uno habla de este tema. Entonces, hoy yo te cuento en ti una cosa y a ti un día te encuentras a alguien y me escribes un WhatsApp y me dices, oiga Álvaro, ¿se acuerda de eso que hablamos? Mire, esta persona está interesada porque no se hablan. Eso pasa no porque suerte, que todo, ay, me encontré con suerte, no, pasa porque yo puse el tema, te lo expuse, ¿sí? Y lo empecé a hablar y lo empecé a exteriorizar y se empezaron a encontrar las coincidencias, ¿cierto? Entonces, no, ay, sí, qué suerte porque es que se encontró con, no, no es suerte, es porque yo te conté. Entonces a ti te acordaste, ay, mira, Álvaro me habló de esa vaina. Y entonces, ay, mira, ¿por qué no te hablas con Álvaro de ese tema? Y resulta que ahí sale un negocio, uy, que el tipo tiene mucha suerte. No, pues, es parte de lo que yo digo, cuando uno se enfoca el cerebro, empieza a buscar esas coincidencias y uno empieza a hablar de las cosas. Y cuando uno empieza a hablar de las cosas, pues la gente pone a la gente a pensar en eso, ¿sí? Y eso abre puertas para que esa persona hable un día de eso y termina eso rebotando por acá. Y pareciera casualidad, y pareciera suerte. Yo en ese tipo de suerte, si no creo, porque no la va construyendo, eso sí creo que no lo construye. Pero no lo llamaría suerte. No, esa parte no, ¿sí? Ya. Más bien coherencia, tal vez. Yo creo que uno pone, yo odio hablar de esas vainas esotéricas y todo. Yo me he reído mucho y se le ha montado a mucha gente que yo hoy me arrepiento. Todo es por la ignorancia de uno ser montador por ignorante, no por... Pero eso que dicen, no, pónselo al universo, y yo me reía a esa gente y dicen, no, marica, ¿cómo así que pónselo al universo? ¿A cuál universo, güey? Pero yo creo que si uno lo pone sobre la mesa para que suene menos esotérico, pone a andar esa vaina. Si se queda uno callado con una idea, tengo esta idea pero no la comparto porque eso no funciona. Entonces yo tiro esta idea, empiezo a tener un foco claro, empieza mi cerebro a buscar coincidencias, ¿sí? En cosas parecidas a eso que estoy buscando, que estoy imaginándome, en las que le paso más tiempo pensando o pongo la cabeza a pensar, empieza a tener coincidencias. Como si estás pensando todo el día en que es una mierda, el clima es una mierda, el clima es una puta mierda el clima. El cerebro te busca los puntos y dice, sí, tienes toda la razón, Álvaro. Está haciendo frío, está lloviendo, el clima es una mierda. Te lo compruebo. El cerebro busca comprobación. En cambio, si vos crees que está muy bueno el clima, te dice, tienes toda la razón, Claro, Álvaro. entonces, oiga, está lloviendo, uy, pero qué chima, de rato no llovía, por ejemplo. Sí, o qué rico frito para dormir. Empieza el cerebro a coincidir con cosas. Eso pasa. Entonces yo digo, usted tiró eso, la coincidencia, uy, qué coincidencia, qué preciso, te tomaste un trago, David, y me mandaste a tal cosa y terminó haciendo un negocio. Qué suerte, ¿no? No es suerte. Es eso que uno tiró. Ahora, yo creo más en la suerte en el timing, en los momentos. ¿Sí? Y entonces sí hay momentos en los que uno, si hubiera hecho lo mismo, tal vez la cosa hubiera funcionado. ¿Sí? Yo esa plataforma hoy la hubiera toteado. Entonces yo digo hoy, ¿cómo así?
Ya no necesito 50 desarrolladores, sino necesito estas 3 Cloud herramientas Code. y tengo esta vaina aquí y papá, y seguramente después me lo hubieran tumbado a los 2 días, facilito, con cualquiera de estas, pero ese hubiera sido un timing distinto, más fácil de entender, la gente más abierta y más dispuesta, más volumen de cosas. Entonces, el timing a veces sí juega. Y es muy importante en los Sí, negocios. no, y ahí yo creo que hay algo contenido de suerte, porque preciso que uno esté listo, que uno le venga la idea, que uno la quiera desarrollar y no sea el momento, pues es verdad, no es que la idea sea mala. Y hay momentos en que uno tiene una idea buena, uno tiene el equipo que es y hace clic y empieza como a funcionar las cosas. Yo creo que ahí sí hay algo, un factorcito de suerte en ese timing. ¿Eh? Entonces, sí, que decirle, no, tú construyes tu suerte. Sí, pero es odioso, porque pues vuelve y juega. Tú construyes tu suerte. Bueno, yo construyo mi suerte pues porque yo conozco a 4 Shark Tanks, entonces tengo un proyecto y ellos me invirtieron. Yo hice mi suerte. Bueno, sí, entonces vas a comparar con una persona que está moliéndola Total. y buscando capital, pero no conoce a los Shark Tanks. Hay que tener mucha empatía también de reconocer que las circunstancias que uno tiene no las tiene todo el mundo. No, y ser honesto, es que no es romántico, no se vende. Ese libro no se vende. El libro que te dice, no, hermano, usted nació ahí, bata, le toca moler, weón. Esta vaina está dura. Voy a hacerlo, pero, huevón, a un precio muy alto. Entonces, todos esos casos de éxito son muy valiosos. De las personas que sí de verdad, pucha, nadie les invirtió, empezaron de cero, tuvieron el timing de un momento del mercado que les funcionó, hicieron las cosas bien, fueron juiciosos. Pero a nadie le gusta hablar, qué mamera hablar de eso. Yo decía esto, yo digo esto mucho, las redes sociales nos han afectado mucho que solo nos muestran como esa parte chévere. Entonces, a nadie le gusta que lo vean babeando, roncando. Entonces nadie pone una foto, mírelo aquí y uno la publica feliz. Pero eso es parte de la realidad. Yo cuando duermo cansado, ronco y me salen las babas. Sí, pero yo no pongo eso en mis redes. ¿Sí? Entonces, hablarle a la gente de la realidad, mire, las personas que tienen capacidad de tener un networking van a tener unas posibilidades mucho más grandes que las que puede tener uno. ¿Sí? Por eso, pues, las empresas nacen en ciertos sitios, por eso Silicon Valley, por eso la gente se va para allá. Allá está la gente, ¿sí? Allá están las conversaciones. Entonces, no, yo digo, pues sí, decirle a alguien, no, tú haces tu propia suerte, eso puede alimentar cierto resentimiento también, como, ay, cállese usted. Entonces, yo a veces oigo los comentarios, ay, así cualquiera. Pues sí, es verdad. No cualquiera, pero sí muchas más Es chances. verdad, hay gente que la tiene más difícil. Y es importante reconocer que hay gente que la va a tener más difícil, pero también si alguien cree que no es capaz, como lo decía esta primera frase, No, si uno no es también va a capaz de ser cierto. imaginárselo, no va a pasar. Eso sí te garantizo. Si no te lo puedes imaginar, pues no pasa porque el cerebro no se pone a trabajar en eso. La segunda frase de la que quiero hablar, para hacer aquí un cambio de frente, está muy alineado con lo que estamos hablando, pero no como de que hay gente que la va a tener más fácil o no, sino como que todos tenemos diferentes caminos de vida y está bien. Y es, si no construyes tu sueño, alguien más te contratará para que lo ayudes a construir el suyo. Eso es Y terrible. puntualmente te quiero hablar de esa frase porque yo, ¿Quién la dijo? eh, Tony Gaskins, motivador y autor. Empecemos Ok. por Yo motivador. odio esa frase. No sé si es de él. Yo no creo que sea de él. Esa frase la odio, pero hágame la pregunta. No, la pregunta es, o más que todo es una opinión personal de la Sí. que quiero que opines, y es que para mí que emprender no es el camino para todo el mundo, y eso es Ah, una bueno, completa mentira. listo. Estamos en la misma página. ¿Por qué no me gusta esa frase? Porque es que no tiene nada de malo uno trabajar en el sueño de alguien. ¿Sí? Es que eso no tiene nada de malo. Porque todos tenemos que ser inventores y no, hombre. ¿Sí? No todos somos innovadores. No todos somos buenos para las finanzas, ¿no? Yo honestamente creo que todo el mundo puede emprender. De eso estoy convencido. Todo el mundo puede ser emprendedor. Lo que pasa es que hay gente que la va a disfrutar más que otra. Pero vos crees que todo el mundo puede ser emprendedor y le puede ir bien. No, todo el mundo puede ser emprendedor. Ya, ¿Sí? Y uno cuando emprende, viejo, le puede ir bien regular o mal. De por ahí no sale. De pronto muy bien, de pronto muy mal. Pero mal, bien regular o mal. ¿Cierto? Entonces eso para mí es natural de los negocios. Y la probabilidad de que salga mal es más alta. A que salga regular, un poquito más alta. A que salga bien es más bajita. ¿Cierto?
Entonces, en ese orden de ideas, todos podemos emprender. No todos vamos a disfrutar el emprendimiento. Y no todos vamos a desarrollar nuestro mayor potencial siendo emprendedores. Yo inclusive tengo una duda si lo mío era el emprendimiento. Hoy, después ya de varios años, yo, ¿será que yo hubiera brillado más en una corporación? No sé. Pero ya en mi cabeza no cabe, no me gusta hacer empresa. ¿No? ¿Sí? Me gusta el sufrimiento y la vaina, y no dio, y uy, no tenemos para pagar, présteme ahí. ¿Sí? Eso yo ya lo aprendí a disfrutar. No todo el mundo va a disfrutar eso. Entonces, sí, yo creo que todos podemos emprender. No todos necesariamente vamos a ser exitosos emprendiendo porque es más probable no ser exitoso. ¿Sí? O no ser, o no, que no lo vaya uno bien exitoso, digamos, depende de cada uno. Entonces, eh, yo sí creo que hay personas que si tú las rodeas de la manera correcta, que si les das herramientas y si les das acceso a cosas, brillan y son unas máquinas, ¿no? Y cambian el mundo, de verdad, cambian el mundo. Es que la probabilidad de cambiar el mundo empezando de cero con una corporación son muy pocas las historias de empresas que cambian el mundo, ¿sí? Que arrancaron de cero, son muy pocas. ¿No? Entonces, jugarle a esa estadística es complejo, puede pasar. Estadísticamente es probable, pero muy baja. En cambio, hay personas que son brillantes cuando se sienten en un ambiente seguro, cuando se sienten cómodas, cuando las dejan brillar, ¿sí? Y se enfocan en lo que saben hacer, en generar valor de determinada manera. Y eso no tiene nada malo, al revés, se necesitan, porque si no las cosas no funcionan. El mundo no funciona sin personas así. Entonces, todos emprendedores, entonces, ¿quién le compra a quién? ¿Quién organiza? ¿Cómo no me quiebro usted, me quiebro yo? Si usted no me compra a mí, se quebró usted, me quebré yo. Tiene que haber una dinámica. Y yo creo que a veces se ha vendido como esa moda del emprendimiento de manera muy abierta y mucha gente se confunde porque, como lo digo en mi podcast, quiere ser su propio jefe. ¿Sí? Vos tan ser tu propio jefe es una burla, mentira. Porque cuando uno es emprendedor tiene 3.000 jefes encima. Todos son jefes. Y uno es el jefe más duro que uno ha tenido en la vida. No, pues esa es la conversación personal, que ese es el peor enemigo que uno tiene es uno mismo, pero lo que hoy es que todos se vuelven jefes. Tu equipo, porque le tienes que pagar la quincena, los bancos, porque pues págame, los proveedores, porque los clientes, porque ya ahorita te pago, de verdad, todo el mundo, Álvaro, no me jodas, yo le pago en 30 días, o ay, venga, usted no me ha pagado y ya le entregué el producto. Todos son jefes, todos son jefes. Entonces, se ha vendido esa idea y mucha gente que yo creo que estaba o que está haciendo una carrera corporativa muy interesante, se fue para acá a sufrir, a amargarse, a estar preocupándose por cosas que opacan donde realmente genera valor. ¿Sí? Entonces es muy fácil decir, no, rodéate de personas mejores que tú, ¿cierto? Ese es otro, eso no sé si tiene esa frase ahí. No, esa no. Rodéate de personas mejores que tú y sí, ¿cómo? Si fuera tan fácil, ahorita yo me quiero rodear de todos los mejores. ¿Quién tiene tiempo para rodearse, para que me rodee a mí? Si es una empresa que no factura 100 millones de dólares, entonces, ¿cómo le pago para que se rodee conmigo? Entonces, claro, es muy fácil decirlo, pero no hacerlo. ¿Sí? Em, Esas personas, cuando uno se rodea bien, una corporación se rodea bien de esas personas, cambian el mundo de verdad. Brillan y puta. Entonces, yo digo, puta, pues no sé si hubiera sido mejor yo en eso, ¿sabe? Es una pregunta que me hago ahora después de unos años. Yo tengo una opinión y no sé si me vas a odiar por ella porque va a mencionar una palabra que al principio de pronto vos dijiste que muy cliché, pero yo creo que mucha gente emprende por falta de propósito y de autoconocimiento, porque intentan como buscar respuestas a que se sienten vacíos con el trabajo que están haciendo porque no creen que están aportando nada al mundo, pero es porque nunca se han hecho la pregunta de qué es lo que yo quiero hacer, dónde quiero hacerlo y qué es lo que me gusta. Y probablemente una de esas respuestas para algunas personas será, vaya y cree una empresa e intente cambiar el mundo, como una fracción muy pequeña de la población lo puede hacer, pero otras van a decir, bueno, a usted le gusta la relojería, a mí me encanta la relojería, a usted le gusta la relojería, ok, te gusta el mercadeo, ok, ¿por qué no intentas perseguir una carrera en el mundo de la relojería en temas de mercadeo? Probablemente yo hubiera sido muy feliz persiguiendo una carrera en ese mundo, pero
la sociedad no te enseña a responderte esas preguntas difíciles. No sé qué opinas vos de eso. Sí, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú? 27. 27, ok. Es una pregunta de tu edad. ¿Sí? Pero eso es chimbo. O sea, la realidad la gente emprende, la gente emprende por necesidad. Tenlo claro. ¿Sí? Totalmente. El 80% emprende por necesidad. Puta, me tocó, güey, echamos para adelante. Montemos aquí la tienda, yo hago el domicilio, llevo la cosa, cocinemos aquí, compra-venta. Yo me levanto temprano a la plaza. Mija, usted cocina y yo voy y hago los domicilios y luego, esa es la realidad del mundo. Totalmente. La gente emprende por necesidad ahora. ¿Cómo se llama la generación tuya? No tengo ni idea, ni que nosotros no somos millennials, no somos Z. Gen Z, yo no Z. sé. Doble A, bueno, de los 18 a los 28, hasta los 30 ya. Que se empezaron a hacer la pregunta de, bueno, ¿yo para qué? ¿Qué es lo que yo quiero con mi vida? Y esas eran preguntas que nadie se hacía. ¿Por qué? Porque no, güey, eche para adelante. No, y total, y también es un poco de privilegio. Pues no, es mucho privilegio. Claro, porque es que ¿cuáles preguntas? Bueno, va y trabaje, chino marica, va y trabaje, ¿sí? Entonces la realidad es que el emprendimiento hoy inclusive sigue siendo por necesidad, punto. Tenés toda la razón. Si no es el 100%, es el 90%. Entonces, ese es el principal motivador del emprendedor. Porque no tengo oportunidades y arranqué, hijo de puta. O sea, aquí de hambre no nos vamos a morir, mija. Esos son los emprendedores que a mí y es donde quisiera dejar un mensaje al final de a quién tenemos que apoyar en Latinoamérica y en especial en Colombia. La otra, una generación que hoy se hace unas preguntas muchísimo más profundas. ¿Sí? Puta, yo no sé si estoy aquí lo que me gusta en la vida, no sé si estoy aprovechando al máximo, o no me siento bien si no tengo un equilibrio familiar, empresarial. Todas esas preguntas es porque es una generación, o estamos en una generación, ya me hago pues yo soy más viejo, pero tenemos muchos beneficios que antes no tenían las familias, ¿sí? Las personas, acceso a información que uno ahora se cuestiona absolutamente todo porque todo se lo puede cuestionar y a los 30 segundos tiene la respuesta. Entonces, eso también genera muchísima duda. Saber tanto genera duda. Barriste y trapeaste conmigo, pero me Weón, gusta. no, es que contigo, con mi hermano, con mis Tu hermano menor. sobrinos, mi hermano menor, con gente con socios que yo tengo que admiro muchísimo, pero tiene esa mentalidad que me van a decirles, pero huevón, ¿de qué está hablando? Echemos para adelante, ¿sí? Pero yo ya tengo que aceptar eso porque esa es la realidad. La gente hoy tiene más información que nadie, que nunca. Y cuando uno tiene información genera mucha duda. Uno cree que porque no tiene más información ya no va a tener dudas. No. A mí me parece es al revés. Entre más te informas, más dudas tienes. Más te cuestionas cosas. Entonces llega un mundo de cuestionamientos de que uno ya no tiene ni idea de cómo dar un paso sin caerme. ¿Sí? Entonces, no, espérese, pues, pucha, porque esto, porque la vaina, porque mire que aquí este dice, mire que el otro, mire que Tony, mire que acá, mire que este libro, lo puedo leer, me puedo hacer un resumen y leerme un libro en 5 minutos. ¿Sí? Y entonces la cabeza, información, información, información. Y claro, uno, ¿cómo carajos tomo una decisión cuando tengo tanta cosa en la cabeza? ¿Sí? Y entonces los verdaderos emprendedores son los que, no verdadero, no quiero castigar a todo el mundo, pero la gran mayoría de los emprendedores es porque, ¿sabe qué? Es que no tengo opción. ¿Cuál duda? ¿Qué quiero? Pues eche para adelante. Montemos esta vaina y me fue mal, pero venga, mire que esto de los domicilios sí funcionó. Montemos el tema de domicilios. Entonces, hoy esta generación, que es la generación de la información, no sé ni en qué era estamos ya, pero es toda la información. ¿Sí? Y yo a veces digo, hijo de puta, no quiero saber más. Entonces, hay personas que ya estamos como tomando distancia de eso. Yo no quiero tanta información porque primero me angustio, ¿no? O sea, sé tanto que no tengo ni idea qué hacer, güey. Sé tanto que ya no sé qué hacer, güey. ¿Sí? Y dos, empiezo a cambiar de posición constantemente. Entonces, hoy voy a hablar a esta persona, claro, es por ahí. Después había, uy, no, este suena más. Como 68 mentores en un minuto que lo encuentras ahí en tu celular. Total. Entonces, puta, ¿a quién le creo? Y se pierde la intuición. Entonces, la edad que ese tipo tiene una intuición, la intuición de las personas se hizo a golpe. Güey. Aquí ya tengo intuición de que no es por ahí porque es que ya me di en la jeta ya y puta, y salí cascado.
¿sí? Tengo la intuición de que no me voy a meter en ese combo porque me dan la jeta. Eso le pasó en las fiestas. Usted sabe que hay un grupito de un colegio que le dan la jeta a todo el mundo. Entonces usted tiene la intuición, como ya me dieron la jeta, que cuando vayan a esas fiestas, pues me hago en esta esquina de acá, ¿sí? Pero no es a base de información. Entonces, yo no creo que sea eso la falta de propósito que se les ha vendido. Se está intentando contestar muchas preguntas al mismo tiempo y quieren encontrar respuestas eh, solos, o sea, haciendo lo suyo. ¿Por qué? Porque pues, yo no le creo a usted, porque usted dice esto, entonces, no, entonces yo necesito mi espacio, necesito el equilibrio, familia, trabajo, necesito la salud mental, necesito, todas son cosas importantes, pero todas las cosas son importantes en cierta medida. Y entonces, claro, salen a emprender y es cuando se dan cuenta que es esta mierda de emprender. Si yo estaba ya feliz, ¿cierto? Entonces ahí sí se dan cuenta, cuando uno, siempre el pasto del vecino se ve más verde. Ya cuando uno está allá, no, y mi pucha, mi jardín era una chimba. Sí, y yo me salí, ahora cómo hago para atrás, cómo echo para atrás, yo soy emprendedor ahora, a volverme empleado, uy, no, qué oso, el ego. Mira, hay gente brillante. Y usted les pregunta, oye, ¿qué ha hecho con sus ahorros? No, mi hijo, puta, me invitaron a un negocio y me la perdí toda. No, que me metieron acá, ya yo, pucha, en CDTs, en ladrillos, unos Airbnb, un apartamentico arrendado, y son personas que yo me siento a hablar con ellos y digo, puta, estas personas son las personas más valiosas con las que yo me siento a hablar, ¿sí? Y son empleados, no emprendedores, no les gustan. Álvaro, pues primero gracias por el regalo, porque creo que lo estaba viendo desde Por esa una posición fuetera, de privilegio por esa y fuetera. lo necesitaba. Bueno, la siguiente frase es, las 4 palabras más importantes en los negocios son, en inglés, what do you think? Que son 4 palabras. En español, la traducción son, ¿qué piensas tú? Pero son 3 palabras, entonces Claro, para que claro, la gente claro. no crea que yo no sé contar. Em, ¿Qué opinas de esa frase? Porque precisamente yo creo que yo sé que yo he sufrido y Daniel me regaña de escuchar demasiadas opiniones cuando queremos ejecutar algo. Y cuando uno escucha demasiadas opiniones, lo único que pasa es que uno se queda en el mismo punto donde empezó porque no sabe hacia dónde coger. Vuelve y juega. A mí, hay veces que uno quiere planear absolutamente todo. Yo era muy de ese corte. Planear, 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 preguntar, consultar. Y al final, cuando uno termina planeando mucho, lo que normalmente, o por lo menos me pasaba a mí, o me sigue pasando todavía, es que uno empieza a planear o cuando empieza a construir, uno siempre está pensando es en qué puede salir mal, ¿sí? O por qué no funcionaría esto. Y empieza a llenarse razones por las que uno no debería hacer algo. Entonces le preguntan al abogado, oiga, pero no, si eso de la jurisprudencia no se puede, oiga, sí, tiene razón. Y al financiero, oiga, pero eso, ¿y usted con qué plata? Bueno, pues sí, no tengo plata. Oiga, los amigos, uy, no, yo tengo un amigo que eso le fue como un culo en esa vaina, eso ya está inventado. Y entonces uno empieza y no da el paso, ¿no? Yo en eso he fallado mucho. Y, y uno a veces es mejor estar un poquito más solo en esa. Es contraintuitivo esto que voy a decir. Uno tiene que hacer planes, pero yo lo que siento es que las cosas lo que te hablaba de ese norte, de esa imaginación que uno tiene, se van dando en el camino, porque uno no puede tener todas las respuestas en el arranque, ¿sí? Cuando esto se me acaba de ocurrir, yo nunca he corrido una maratón, ¿cierto? Pero corrí 21 kilómetros. Y lo que yo estaba pensando en los primeros 5, nada que ver con los que estaba pensando en el kilómetro 20, que me quería matar, weón, tirarme a un matorral, ¿para qué? No me dolía todo, en el kilómetro 1 me puse una tobillera porque tenía como una lesioncita y yo no quedé en cuenta que esa vaina me iba a apretar y en el kilómetro 15 casi pierdo el pie, me tocó quitármela. Entonces, ¿a qué voy con esto? Uno arranca con un plan. Sí, voy a arrancar a este ritmo y entonces en el 12 fortalezco, como un gel, pero uno no tiene ni idea qué va a pasar realmente en el 12, cómo se va a sentir uno. Entonces, lo que sí quiere uno es terminar los 21 kilómetros, en mi caso, o la maratón, en el caso de algunos que son masoquistas que se meten a hacer maratones. Tenemos el objetivo claro, hay que correr los 42. Hay que prepararse, claro, hay que prepararse. Hay que estar listo, hay que tener los recursos necesarios para sacar esto adelante. Sí, hay que tener los recursos necesarios. Hay que tener una persona que lo acompañe a uno y que lo forme
o que le dé cierto, te dé cierto horizonte de lo que va a pasar, sí, claro. Pero al final, nadie va a estar ahí contigo. Ninguno de esos con los que tú planeaste. Estás contigo mismo en el kilómetro 15 diciendo, Dios mío, ¿yo para qué me metí en esto? O Jesús, o, oiga, esto es más fácil de lo que creía. Estoy volando, no puedo apretar, para no ser, no ser tan negativo en las cosas. Entonces, sé que tengo que terminar los 21. Sé que quiero hacer la media maratón. Sé que quiero hacer la maratón. Pero no puedo estar oyendo la experiencia de uno, del otro, de este, de aquí, de acá, porque entonces no hay forma de uno planear. Y al final del día, ninguno de esos consejos le va a servir a uno, sino cuando uno está metido en el kilómetro 18, en el kilómetro 37, que es ya sálvese quien pueda. Imagínense agonía en el 37, como Dios mío, o le entra a uno un segundo aire, como dicen, y uy, esto es una berraquera. Pero el objetivo sí hay que tenerlo claro y a partir de ahí uno arrancarlo. Echar el primer kilómetro, bueno, cómo me voy sintiendo, puedo apretar en el kilómetro 5, uy, apreté mucho, bájele, no invirtamos tanto, ¿sí? Oiga, no, tuve un segundo aire, hágale, puta, traigamos un departamento nuevo, un equipo comercial grandísimo en el kilómetro 20. No me estoy sintiendo tan bien, no debe haber apretado tanto. Venga, corrijo, saquemos a unas personas. O sea, y uno va construyendo eso en el camino, pero ¿qué tengo claro? ¿A dónde quiero más o menos llegar? ¿Sí? Lo que uno sabe es que uno no quiere retirarse en el kilómetro 15, ¿cierto? Por eso está claro. No me quiero retirar en el kilómetro 15. Quiero terminar los 21 kilómetros o los 42 en la maratón. Y en ese sentido yo te pongo ese ejemplo, es porque uno no, por más que uno quiera planear, en el momento hay que resolver y uno va a saber y va a intuir qué tiene que hacer, ¿sí? Con el objetivo claro. Y yo creo que los dos extremos son malos, preguntar poco o preguntar demasiado. Ah, no, es que imagínate correr una maratón mañana, Cami. Oh, nos morimos. Que yo no sé cuánto correré hoy, 10. En el kilómetro 10, Yo creo que weón, va para el arranca tú, 15. puta, güey, no te preocupes por mí, yo aquí me tiro. ¿Sí? Entonces, claro, no es el extremo, pero uno sabe que uno se tiene que preparar para lograr un objetivo. ¿Cómo? Pues practiquemos, preguntemos, analicemos, ¿sí? ¿Qué debo comer? ¿Cuánto vale eso que voy a comer? ¿Cuánto me va a costar el viaje para allá? ¿Sí? ¿Con cuánta anticipación tengo que planear esa carrera? ¿Sí? ¿Cuánto tengo que hacer antes? Mínimo. Y eso va a llegar el día que arrancas el kilómetro 1 y ahí empieza el juego. Y le puedes preguntar a 3 o 4 o 5 o 6 o 7 O a entrenadores de 20. running o a 20 y todos están haciendo cosas Sí, diferentes. exacto. Corre con los talones, corre con las puntas, Ah. respira así, Cuando te sientas y haces esto, te metes un gel aquí. total. Entonces uno llega a ese punto en la carrera y dice, bueno, me meto el gel, corro con las puntas, con los talones, paro, me siento, ¿qué hago? Y para. Exacto. Eso es importante. La preparación, claro. Pero va a llegar un punto en que llegó el día. Porque si no, te toca esperar otro año, ¿no? Y va pasando el tiempo. Y esa frase que dije Dani la entendió de una manera y es como las 4 palabras más importantes en los negocios son ¿qué piensas tú? Que son 3, yo sé, pero yo sé contar, pero Dani lo había interpretado como la incepción de una idea, como preguntarle a alguien como ¿qué piensas tú de esta idea? Yo lo había como percibido, es como ¿qué piensas tú? Preguntarle a los mentores, a los inversionistas, a los clientes, como una forma de tener información para poder ejecutar. Y en todas las formas, pues de las dos maneras, lo que vos decís es muy válido porque al final de cuentas toca empezar. O sea, el kilómetro cero con el, yo no sé cómo carajo sea eso porque yo no corrí una maratón, pero si silban, si pitan, si disparan, yo no sé qué sea. Pero en ese momento lo único importante es empezar. Si vos te quedas en la meta preguntando a todo el mundo, ¿qué piensas tú? ¿Y qué piensas tú? No sales. En la salida, no en la meta. Exacto. No, y es así, esa es la realidad. Miren, no hay nada más duro y real que el feedback de un cliente. A mí eso es sin agüero, ¿eh? Porque uno se imagina todos los escenarios cuando va a sacar un producto, ¿no? El ejemplo de un producto. Y llega y lo tira. Por eso los productos mínimos viables a mí me gusta tanto. Me encanta. Esa metodología de sacar, probar, corregir, Me parece interesante porque sí le ahorra a uno muchos dolores y mucha plata y mucho tiempo. Eh, pero al final el mercado, la carrera te va a decir, te va a ir diciendo, por aquí no es, bájele el ritmo. Oiga, podemos apretar. Échese un gel. Claro, podemos hacer. O, oiga, hay que echarse un gel en el kilómetro 5. Me está abriendo el estómago.
¿Me echo el gel o no me echo el gel? ¿Sí? El mercado te va diciendo. Y esa es súper dura, pero uno cree saber más que el mercado siempre. Esa es la estupidez más grande. Bueno, yo sé más que el mercado, yo sé. Y es otra de las frases de Henry Ford, que es hay que tomar con pinzas, que es la de que si le hubiera preguntado a la gente que quería, me hubieran dicho que un carruaje con más caballos, ¿sí? O caballos más rápidos, no Caballo sé. más rápido, dice. Pero yo sí creo que a menos que sea un producto muy innovador, que no hay que inventarse la rueda todos los días, uno sí, el feedback del mercado es importante. Vamos a salir, vamos a probar, a ver qué pasa. ¿Sí? Tú no sabes si la tienda va a vender hasta que no la abres y ay, resulta que no era la calle que todo el mundo decía. Ahora, a mí todavía me pasan esas vainas. Me te abre una tienda, no, esta es la calle, la Pepa. Puta, no vende un carajo. Yo, pero ¿por qué? Ujú. Eso sería probar. ¿No? Vos y yo aquí hablando de maratones de gel y no hemos corrido 42 en la vida. No, 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 yo cobré media. Me lesioné y todo. Durante la media. Sí, no, 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 no. La más triste fue que me preparé para la media maratón de Bogotá y me lesioné faltando como una semana. No. Pero hice la distancia, digo, entendí el sufrimiento, la molestia, pero no la pude correr, güey. Y dije, nunca más. Después de lesionarme, faltó una semana y en la vida vuelvo a pasar por esto. No tengo ninguna necesidad. Álvaro, para terminar, hay una frase que me gustó mucho, que quiero saber tu interpretación. No hay una pregunta después. Quiero saber qué interpretas y qué piensas sobre ella. Para terminar, y es, el camino al éxito y el camino al fracaso son casi idénticos. De acuerdo. Lastimosamente yo creo que la única forma de lograr éxito es fracasar varias veces. Y suena terrible y súper cliché y es una mamera y no quisiera que se llevaran como ese mensaje final del podcast, pero creo que, o por lo menos a mí me pasaba entender el fracaso de cierta manera o de otra. Y yo entendía el fracaso a nivel muy personal. Por eso me dolían tanto, me duelen todavía tanto los proyectos cuando no funcionan, porque lo siento muy personal. ¿Sí? Y entonces considero que si uno fracasa, yo soy fracasado. Y son cosas distintas, ¿cierto? Estoy trabajando en eso. No significa que sea fácil, pero ya soy más consciente que eso no es tan evidente como lo pensaba antes. Eh, yo, yo creo que uno fracasa de muchas formas en la vida en general, pero si lo interpreta ese fracaso como parte del proceso y de verdad sentirlo como parte del proceso, es lo único que le garantiza a uno ser exitoso. Y ahí está todo lo del instinto y hay gente que tiene instinto, no, hay gente que tiene experiencia. El instinto es experiencia en cosas que no han salido bien o en cosas que han salido bien. Entonces, yo sí creo que es el mismo camino, simplemente que son como los pasos que uno tiene que dar para organizarse y estar listo para llegar a ese punto. Y el éxito dependiendo si estamos hablando de construir una empresa exitosa o ser exitoso financieramente o ser exitoso familiarmente, va a depender mucho de lo que consideres para ti que es éxito. Pero, y el éxito creo que cambia a medida que uno va creciendo, ¿no? El concepto de éxito. Pero desde el punto de vista de empresa, yo sí creo que el fracaso es garantizado. O sea, vas a fracasar en el proceso. ¿Eh? Las cosas va a salirte algo, alguna cosa te va a salir mal y de eso vas a aprender algo. Y después lo vas a corregir y te equivocarás con otra cosa, pero no en la misma. Y esa suma de fallos te va generando una experiencia que se convierte en intuición de más o menos cómo hacer las cosas para llegar a determinado objetivo. Entonces sí, el tema es cómo interpretar el fracaso. Y hay gente muy buena para eso. Yo no soy tan bueno para eso, pero hay gente muy buena para interpretar el fracaso. Y esos son los que más rápido se desenganchan de las cosas cuando se dan cuenta que es un fracaso. No todo el cuento que te eché hoy. Lo mío fue un fracaso puta larguísimo, súper doloroso, muy pesado. Hay gente que dice, ok, y hay unas frases buenísimas de uno es, hágale con toda y si la caga, cáguela duro y se acabó. Y ya, entendió y empieza otra cosa. O empieza un nuevo proceso. Entonces si lo logras entender como lo que es, mucho más fácil. Porque no te sientes fracasado, sino lo entiendes como parte del aprendizaje,
parte de ese proceso que es necesario para uno hacer las cosas relativamente bien, ¿sí? Vuelvo y digo, ¿cómo sabes que hiciste algo bien? ¿Cómo uno sabe, oiga, esto lo hice bien? Pues porque la cagó alguna vez y se dio cuenta, ya, aquí la cagué, aquí ya lo hice bien. ¿Sí? Entonces, el fracaso como una cagada, yo creo que sí, así como para simplificarlo, meto así, una cagadita, pues es un fracaso, aprende, eche para adelante y es parte de ese proceso. Y una vez tuve un jefe que me dijo, David, equivóquese, pero equivóquese lo suficientemente chiquito como para que usted se pueda volver a parar. Porque hay gente que se equivoca demasiado duro. Yo creo que uno se puede equivocar, corregir, pero es que, vuelvo y juego, equivocarse grande significa que uno no quiso aceptar la equivocación, básicamente, porque siguió un camino que lo llevó a una gran equivocación que seguramente ya se había equivocado en el proceso. Mi caso 100%. Equivóquese y corrija rápido. Sí, equivóquese y aprenda. No vuelva a repetir la equivocación. Esa es una vaina que a mí me obsesiona. Y los seres humanos seguimos. Puede ser eso también ego, no sé. Yo peleo con mis equipos a veces porque pero ¿por qué quieres repetir lo que ya sabemos que nos fue mal? De pronto uno también es esa terquedad y fue puta, es berraca. No, no es que nos equivocamos fue por esto. No, 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 nos equivocamos acá y nos equivocamos y bien, bien equivocados. No haga una vaina distinta, cáguela distinto. Yo siempre les digo, cáguela distinto, con otra estrategia. Y ahí miramos. Entonces yo sí creo que hay que aprender, pero hay que ser lo suficientemente maduro para entender qué fue lo que uno hizo mal para que no lo vuelva a pasar. ¿Por qué crees que te tomas tan personal los fracasos? No sé, tengo un rayo ahí de esos que uno tiene que trabajar profundo. No sé, seguramente no sé. Yo a veces estoy con coach y con vainas y a veces me mamo y dejo una temporada que no estoy porque no me gusta sentirme como tanto tiempo en una misma dinámica porque creo que uno se acostumbra, no es como hacer el mismo ejercicio todos los días. Ya el cuerpo va facilito y después le pueden hacer otro ejercicio y uno como si nunca hubiera hecho deporte. Pero en esas sesiones que he tenido es como yo siento que puede ser que uno entiende el valor de uno como persona por lo que uno genera, ¿sí? Entonces, si yo vivo de hacer empresa y de hacer negocios y no funcionan, no estoy generando valor, entonces no valgo. Entonces es demasiado personal, porque si no funciona mi negocio significa que yo soy una persona disfuncional, creo, no sé. O sea, no funciono, no genero valor, no aporto. ¿Vos sentís que a veces por tu personalidad pues te tomas demasiado la vida, como demasiado en serio la vida? No, me gusta tomarme en serio la vida. Lo que sí creo que es un error es que le dedico mucha energía a cosas en las que no tengo ningún control, ¿no? Mm. ¿Sí? Y eso creo que lo hacemos mucho las personas. Y uno gasta energía y uno se emputa solo y uno cree que importa el empute de uno. Esa es una de las revelaciones más grandes que he tenido yo ya como persona madura y es lo poco que le importa uno a los demás, ¿no? Lo poco que importa que uno se empute, ¿no? Entonces, ¿te ha pasado que se mete unas emputadas, se atravesó y está armando un mierdero y le pita y se emputa con el de al lado? Y el de al lado va cantando de puta Juanes. Hoy me encontré a Juanes esta mañana, pues yo Juanes, cantando Juanes feliz. ¿Qué le pasa? Y uno amargado se queda a mediodía. Sí, por una cosa que no tiene ningún control. Entonces, sí creo que más que tomarme la vida muy en serio, sí quiero eh, tomarme en serio en lo que realmente tengo control, algún control, alguna relevancia. Estamos muy profundos en esa No, última. no, me gusta, me gusta. Yo quiero, para terminar, vamos para una sección que nosotros le decimos preguntas rápidas, no tan rápidas. Ok. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? La perseverancia para mí es el consejo. Es que es berraco decir la perseverancia después de todo lo que hablamos. Pero mi abuelo y mi papá me vendieron esa palabra como algo muy importante. Em, y hay otro consejo que es no me contamines. Yo lo entendí después de viejo. Ya me emputaba mucho. Tal vez lo he contado una vez. Em, Cuando mi viejo me contaba una idea, yo empecé a hacer planes, ¿no? Ah, sí, no. No, esto no, tenemos que hacer así, no, esto no se puede hacer así. Y él, ajá, ajá, ajá. Después me dijo, sea que mi hijo no me contamine. Y esa a mí me ofendía, ¿no? Y hasta ahorita, hace unos años la entendí, ¿no? Puta, uno no debe a las personas, sobre todo cuando le están hablando de un sueño, de un proyecto, uno no debe decirle las 50 formas
por las que no va a salir. Uno debe intentar es incentivar las 2 o 3 formas por las que sí de pronto sale y ayudarlo como a organizarse, pero no dejarse contaminar tanto. Con eso que hablamos de la preguntadera. ¿Cuál es un libro que te ha marcado? Mindset se llama. Creo que es Carol Dweck. Ujú. Sí, sí es Carol Dweck. Sí, Es sí. que me confundo con otro que es buenísimo también. No me acuerdo del otro, pero Mindset me pareció. Ese es el que es la explicación científica porque la mentalidad, el tema de la mentalidad funciona. Y hay otro, el hombre En busca de sentido. en busca de sentido. Ese es el del campo de Sí, concentración, sí. de Víctor Frank. Víctor Frank, sí. ¿Cuál es el principio que rige tu vida? Yo creo que la honestidad, esa es jodida, pero esa a mí me pesa mucho, ser honesto. ¿Cuál es tu definición de éxito? Hoy es distinta a la de hace 4 años. Hoy mi éxito significa que puedo disfrutar lo que controlo, lo que realmente controlo. 2 cosas en la puta vida, lo que uno controla en el día. O sea, el día que yo logre controlar, o sea, el día que yo logre, perdón, disfrutar de lo que controlo, ese día va a ser exitoso. Y lo estoy trabajando. Esa es mi definición de éxito. Normalmente siempre terminamos con una pregunta y es si las personas pudieran quedarse con un solo aprendizaje de este episodio, ¿cuál sería? Pero esto lo quiero terminar diferente porque dijiste que tenías un consejo con el cual querías cerrar el episodio de a qué tipo de personas deberíamos ayudar. Listo, sí. Entonces terminemos con Sí, eso. buenísimo. No, venga. Y es algo que vengo pensando mucho como creador de contenido, como tú. No como empresario, como creador de contenido. Creo que hacemos de la mejor de las buenas fes el contenido para que inspire a las personas. Y no sé si te ha pasado a ti. Yo estoy sintiendo que las redes sociales y el contenido está frustrando a la gente. Porque está vendiendo temas muy inspiracionales y aspiracionales, pero no está entregando el contexto completo. Y entonces, eso es sin querer. Pues voy a intentar hacer contenido distinto y te lo recomiendo a ti también. Le estamos hablando a las personas siempre desde cómo se logró, por qué lo logró, qué hizo para llegar allá, y eso es súper inspirador y está bien. Pero cuando se repite y se repite y se repite y es lo único que uno consigue en información, la foto perfecta, el viaje perfecto, el empresario perfecto, los negocios creciendo, la plata rindiendo, el que la está, sabiendo que el día a día no es así, el que está en su día a día consumiendo y consumiendo eso, estamos convenciéndolo de que algo está mal en él, ¿sí? Algo está haciendo mal porque yo no. Y creo que eso se ha vuelto súper dañino, súper frustrante, por más buena fe que uno tenga al momento de mostrar algo para inspirar a las personas. Es chévere contar historias inspiradoras. Y hay que intentar crear contenido con un poquito más de contexto. ¿Por qué? Y ese es el mensaje que te quería quedar. Estamos dejando de lado, sin querer, el caso de éxito del micro, pequeño y mediano empresario. Estamos hablando del caso de éxito del gran empresario, de la gran empresa, del que la logró, de que es una chimba, ¿no? Pero estamos dejando por fuera a esa persona exitosa del día a día. Y esa persona exitosa del día a día que la está luchando se está empezando a sentir, yo me he sentido así. O sea, me imagino que muchas personas sienten así, empieza a sentir esa frustración de, oiga, pero pucha, yo no levanto capital, yo no tengo 10.000 empleados, yo no estoy en 50 países, yo no disparé mis ventas 50x de un año para otro, pero yo me levanto todos los días. ¿Sí? Y yo la lucho y tengo mi convito de 5 personas y son 5 familias a las que estoy impactando. Entonces, creo que tenemos que ser muy cuidadosos con ese sector de la economía, porque al final del día ese es el que genera el empleo. ¿Sí? Las grandes corporaciones generan impacto muy fuerte en el PIB de un país, en el Producto Interno Bruto de un país, en los ingresos de un país, ¿cierto? Las micro, pequeñas y medianas empresas no son tan relevantes en términos, son muy relevantes, pero no son las más grandes en términos de creación de ingresos de PIB, vamos al 25% en América Latina. Pero en generación de empleo, generan más del 60% del empleo.
y estamos frustrando a las personas que están sosteniendo el tejido empresarial de los países en América Latina. No nos podemos olvidar de esas personas. Entonces hay que hablar más con personas así, del día a día. No solo el caso del éxito rotundo, sino el caso de éxito de, oiga, yo pasé de vender 20 millones de pesos a 100 millones de pesos y de 2 empleados que tenía ya somos 10. Porque esas personas creen que no son lo suficientemente importantes porque son muy chiquitas. Y eso es la mentira más grande que le estamos echando a partir de las redes sociales a la gente que no son tan importantes porque no tienen 10.000 empleados, 1.000 empleados o no facturan 100.000 millones o 500.000 millones o 100 millones de dólares. Y si seguimos haciendo eso, vamos a debilitar la base empresarial de nuestros países, el tejido empresarial. Hay que cuidarlos mucho. Y esa persona que me está oyendo que tiene 2 empleados, yo siempre le digo, siempre multiplique por 4 el número de empleos, porque esas son las personas que usted está impactando. En América Latina, las familias, el núcleo familiar en promedio son 4 personas. Ese empleo que usted está haciendo está afectando a 4 personas positivamente, ¿cierto? Esas 5 personas que usted logró consolidar son 20 a las que usted está impactando. ¿Eh? Y eso es razón suficiente para uno no tirar la toalla. Cuando uno se da cuenta que, oiga, es que mi empresa más esta otra, son las que generan el tejido empresarial en Latinoamérica. Son las que generan más de la mitad del empleo, más del 60% del empleo. Oiga, yo soy importante, no, o sea, no puedo desfallecer. Pilas. Se levanta uno, puta, como un King Kong. Te estoy cambiando el mundo. ¿Sí? Y no significa que tenga el propósito de vender o ser un unicornio. Estoy cambiando el mundo un empleo a la vez. Y esa persona va a permitir que su hijo pueda ir a estudiar. Y ese niño que estudia después va a poder impactar a otra persona. Y el efecto multiplicador es muy grande. No nos podemos quedar solamente en los grandes empresarios como modelos a seguir. Ese que se levanta y que mantiene los 5, los 10, que de 10 pasó a 15, creció el 50% su capacidad de generar empleo. Eso es genial en términos porcentuales. Pero nadie lo ve porque tiene 15 empleados. Que yo no importo, si me quiebro mañana, no pasa nada. No, es que si te quiebras tú y si te quiebra el otro y si se quiebra el otro, quebramos el país y quebramos la base que sostiene América Latina. Lo que sí es muy válido, yo creo que algo en lo que nos hemos enfocado mucho nosotros es como no, porque era algo que a mí me pasaba mucho, es que todo el contenido que encontraba era muy inspiracional, pero era muy poco práctico. Sí. Entonces todos estos emprendedores y empresarios de micro, pequeñas y medianas empresas, lo único que escuchaban eran las historias de cómo alguien había logrado cosas muy grandes, pero realmente no tenía como las aprendizajes y lecciones que las personas se llevaban en el camino, que realmente es lo que Sí. las personas pueden convertir en algo accionable en sus negocios. Y eso es lo que intentamos hacer en Distinto. También nos hacemos mucho la pregunta de cómo involucrar más este tipo de perfiles en lo que hacemos y en el ecosistema de Instinto. Sí, y que la gente consuma ese contenido, pero eso es una dificultad, porque tú quieres hacerlo y después nadie te consume el contenido, ¿no? ¿Quién es ese? Sí, es jodido. Pero ¿cómo hace uno para empezar a hablarle a esas personas, y que ellos entiendan lo valioso que somos? Porque yo también tengo empresas de ese tamaño. Y también tengo ganas de tirar la toalla porque yo, ¿para qué le gasto tiempo si tengo una empresa que tiene 500 empleados? ¿Para qué le gasto tiempo a esa de 5? Puta, estoy mamado. O sea, les dedico más tiempo a la de 5 que a la de 500. ¿Cómo así? No, es que seas importante. Tiene una dinámica distinta. Entonces, eso es lo que yo creo que tienes que mirar cómo. Porque si está, y lo que te digo, las herramientas, yo antes hablaba mucho de flujo de caja, de presupuesto, todo eso es importante, pero eso es un tipo de contenido y ya cada vez hay más herramientas que te lo explican muchísimo mejor desde el punto de vista técnico. Pero creo que al final del día es que no nos sintamos tan solos en esta vaina. ¿Sabes cuáles de pronto? Y no sé, en los comentarios dejen como ideas o lo que piensen sobre este tema, porque igual queremos escucharlos y queremos darles contenido a todos ustedes que sabemos que son gran parte del tejido empresarial de Latinoamérica. Pero algo que yo intento hacer como para que eso pueda suceder es cuando me siento aquí, a mí alguien me decía, ¿cómo haces para hacer tan buenas preguntas? Que eso no es algo que digo yo para que no crean que tengo un ego enorme. Me lo dijo alguien, genuinamente me lo preguntaban como en una llamada. Y yo le dije, la forma en la que yo creo que yo hago buenas preguntas es que cuando yo estoy aquí sentado, yo no soy David. Yo soy los miles o los cientos de miles
de empresarios, emprendedores, profesionales que nos escuchan, intentando como hacer las mismas preguntas que ellos harían si estuvieran con esa persona. Por eso a veces yo siento tanta presión de este rol de acá, y es que yo siento que cuando yo hago una pregunta no la puedo desperdiciar porque las personas que nos están escuchando se van a nutrir con esa información. ¿Se van a nutrir o se van a desnutrir, Y eso entre es comillas? importante porque, mire, también el ego vuelve y juega. Yo creo que esa fue la palabra que más repetí hoy. A veces uno pierde oportunidades importantes por el ego, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo que no es nuestro caso, pero como si hubiera llegado yo y, uy, no, voy a hacerle unas preguntas súper inteligentes a Álvaro porque es que él es muy bueno financiero y entonces no va a quedar mal, porque esto es el podcast distinto, entonces tenemos cierto nivel y ustedes tienen unos seguidores importantes y unas reproducciones importantes. Y de pronto por asumir esa posición de, no, yo ya tengo que hacerme aquí, marica, nos perdemos conversaciones simples, pero muy valiosas. Sí, a veces a mí me pasa así, me presentan a alguien al que yo quiero y entonces actúo como el empresario, ¿no? No, encontré ahí la situación del país y el petróleo y el dólar. En vez de decirle, oiga, venga, mire, me estoy sintiendo como un zapato con esto. ¿Usted le ha pasado? Yo no soy, o sea, yo no he sido capaz de hacer ese tipo de conversaciones y estoy seguro que el valor que hubiera sacado de una respuesta de esas con un tipo, con un empresario al que uno admira, es grandísimo y encuentra mucho valor ahí, pero entonces uno empieza ahí como, no puedo hablar de ciertos temas porque qué oso, ¿eh? Para que seas cuidadoso también, no porque lo hayas sentido acá, sino que es verdad lo que tú dices, tú estás preguntando por miles de personas que no tienen cómo preguntar. Y eso se siente mucha responsabilidad, pero como que creo que es la forma en la que podemos ayudar, y esto es una decisión difícil que nosotros tomamos, y es que cuando vos coges un empresario grande, te pueden escuchar todos los sectores de la economía. O sea, te pueden escuchar los mismos empresarios grandes, los empresarios medianos, los empresarios pequeños y los microempresarios, y se pueden sentir identificados y pueden encontrar herramientas que les pueden servir para seguir progresando. Y eso es una vaina difícil porque cuando tú entrevistas a un microempresario, las personas de arriba suelen tener como la postura de que de pronto no tienen tanto para aprender, pero hay demasiado para aprender de ese tipo de personas. ¿Cuál fue la decisión difícil que tomamos? Tenemos que coger a los de arriba para que todo el mundo pueda escucharlo, No, entenderlo y hay otra decisión difícil y que es llevárselo. cómo genero reproducciones, ¿sí? ¿Cómo genero alcance con una persona cuando no conocen a la persona que estoy entrevistando? Es jodido, no te sientas mal por lo que te estoy diciendo, porque esa es una pregunta que me la he hecho yo. El otro día entrevisté a un pelado genial, ¿no? Y nadie lo conocía. Y no le fue tan bien en reproducciones. Y decía, pero puta, ma, esta conversación fue genial, ma. Pero entonces le fue mejor a la persona que tiene cierto reconocimiento público y que la gente ya lo había visto y todo. Y fueron buenas, las dos fueron buenas conversaciones, pero muy distintas. Mm. Y esta se está que se va quedando porque de pronto no, la gente no dice, no, yo sé quién es, güey. No me meto, es jodido tomar esa decisión. Le tengo una idea para su podcast que me la puede robar del mío. Inclusive he pensado, pues no lo he hecho, pero se la tiro para que lo haga, porque si no lo hago yo, a que lo haga alguien. Eh, Tráigase a un berraco y tráigase a un emprendedor. Y tengan esa conversación los tres. Estoy seguro de puta de la totean, güey. Ya me la robó. Esa era una idea que tenía yo para mi próxima temporada, pero ¿Por qué lo hacemos juntos? sí, y lo que quieras, porque es que al final lo importante es hacerlo. Entonces, si yo me quedo en los enredos porque yo no tengo la flexibilidad tuya para grabar y entonces no conseguí cuadrar agendas, mi problema es que yo grabo una vez al mes y mi agenda a veces no cuadra con la de la persona que es más importante, que tiene más agenda que yo, ¿sí? Entonces va a ser difícil, pero esa vaina que usted diga, oiga, pero, y que haya esa interacción. Me Estoy encanta. seguro que al empresario grande se le van a ocurrir cosas con lo que oye del microempresario y al microempresario le va a generar un valor enorme y vas a tener tú el gancho para arrastrar a gente y va a ser súper valioso para que lo hagan. Dani está de acuerdo aquí, asintiendo. Álvaro, gracias. Me pagan los dividendos de los patrocinadores. Álvaro, mil gracias por este espacio. No decepcionó. Estábamos muy contentos de poder grabar con vos. Espero te haya gustado tanto Sí, como nos gustó a seguro. nosotros. Yo feliz y mire, todo lo que signifique apoyar a esos empresarios, pequeños o micro, ¿sí?
que están lidiando con la realidad del negocio es muy importante. Es muy importante, güey. Es muy importante, es que sostienen nuestra sociedad. La gente no les da tributo. A mí me gustaría como poder un día tomarse una foto uno con ese sector y decir, mire, este es el tejido, güey. Aquí cuál banquero, cuál nada. Estos son los que están cambiando el mundo, ¿sí? Un trabajo a la vez. Esa es una frase que uno tiene que grabar eso. Estoy cambiando el mundo un trabajo a la vez. Antes de que se acabe el episodio, como en línea con ese mensaje, usted que está escuchando esto, que tiene una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa, acuérdese que usted es importante. Sí, eso es clave. Álvaro, estamos haciendo una dinámica nueva con nuestros invitados. Ya no sé si se puede decir nueva porque ya llevamos varios episodios, pero les preguntamos por qué ellos creen que las personas deberían estar suscritos a Instinto en YouTube o nos deberían seguir en la plataforma de podcast en la que nos escuchan. Yo no voy a negar algo que es muy importante. El entretenimiento cada vez está cogiendo más fuerza, ¿cierto? Y cada vez tenemos más opciones de entretenimiento, al punto que la calidad de los productos es cada vez menor por el ritmo de consumo de las personas. No sé si les ha pasado en todas las plataformas salen unas películas malísimas. Y uno dice, uy, esas películas buenas que salían antes, sí, pues que salía una al año. ¿Sí? Ahora salen 100 al año, entonces tienen que sacar contenido, y el volumen no necesariamente significa calidad. Entonces uno tiene que hacer un balance de el entretenimiento que consume. Esto es un podcast muy entretenido, ¿sí? Es un buen tipo de entretenimiento, porque no solamente te entretienes, sino que te deja algo al final. Te deja una pregunta, te deja una certeza, te deja una herramienta. Entonces, no está mal entretenerse, pero hay que buscar formas de entretenerse que te dejen alguito cuando terminas de verlo. Por eso hay que suscribirse acá, ¿no? Es que por eso hay que suscribirse a este canal de YouTube. Gracias, Álvaro. Bueno, Dani, como siempre, ven para la foto. Muchas gracias, Dani. YouTube te conoce más que tu ex y que cualquier persona en el mundo. Así que si disfrutaste de este video, YouTube cree que vas a disfrutar mucho de este. Entra, dale click. ¿Qué estás esperando?